Imagina por un momento el sonido del viento cruzando las murallas de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, una tierra donde reyes se creían elegidos por el destino y donde imperios habían nacido y caído mucho antes de que el resto del mundo comprendiera siquiera el significado del poder, porque Persia no era solo un territorio, era una idea de grandeza que durante siglos dominó el Medio Oriente y que parecía imposible de derribar. En el año 651 después de Cristo ocurrió algo que cambió para siempre la historia de la región. El Imperio Sasánida, uno de los más poderosos del mundo antiguo, dejó de existir, pero su caída no fue un instante dramático en un solo campo de batalla, fue un proceso lento, lleno de decisiones humanas, errores políticos y circunstancias que terminaron por debilitar lo que parecía indestructible. Para entender lo que pasó realmente hay que mirar algunos años antes, cuando Persia todavía era una superpotencia que había resistido invasiones, conflictos internos y guerras contra uno de sus mayores rivales, el Imperio Bizantino, una guerra larga y agotadora que dejó al imperio cansado, con recursos reducidos y con una sociedad que empezaba a sentir el peso de tantos años de conflicto. Las guerras entre Persia y Bizancio no solo drenaron el tesoro imperial, también agotaron al ejército y fragmentaron la estabilidad política del imperio, y cuando un sistema tan grande comienza a perder equilibrio interno, lo que desde fuera parece fortaleza en realidad ya está empezando a debilitarse de forma silenciosa. Después de la muerte del gran rey Khosroes II, Persia entró en un periodo caótico donde varios gobernantes se sucedieron en muy poco tiempo. Conspiraciones, asesinatos y luchas internas comenzaron a sacudir el imperio, y esa inestabilidad política fue uno de los factores que abriría la puerta a lo que estaba por venir. Mientras Persia trataba de reorganizarse, algo nuevo estaba surgiendo en el sur, en la península arábiga, un movimiento que no era solo militar sino también espiritual y social, una comunidad que comenzaba a expandirse con una fuerza que muchos imperios antiguos no supieron medir a tiempo. Los primeros enfrentamientos entre los ejércitos árabes y el imperio sasánida no parecían al principio una amenaza capaz de destruir una civilización milenaria, pero la historia tiene una forma particular de demostrar que muchas veces los cambios más grandes comienzan como algo que casi nadie toma completamente en serio. Uno de los momentos decisivos fue la batalla de Al-Qadisiyah, un enfrentamiento que marcó el inicio de una serie de derrotas que el imperio persa no pudo recuperar, porque más allá del resultado militar, lo que ocurrió allí fue el comienzo de la pérdida de control territorial sobre regiones clave del imperio. Las tropas persas estaban acostumbradas a luchar contra enemigos poderosos, pero esta vez se enfrentaban a un adversario con una motivación diferente, con una organización que estaba creciendo rápidamente y con una estrategia que aprovechaba las debilidades internas del imperio. La derrota en Al-Qadisiyah abrió el camino hacia la caída de una de las ciudades más importantes de Persia, Ctesifonte, la capital imperial, un centro de poder político y cultural que durante años había representado el corazón del imperio sasánida. La caída de Ctesifonte no fue simplemente un hecho militar, fue el colapso simbólico de todo un sistema que había perdurado por siglos. Sus murallas, sus palacios y sus jardines reflejaban la grandeza de una civilización que parecía inmortal, y sin embargo, la historia mostraba que ninguna fortaleza es eterna frente a la combinación de debilidad interna y presión externa. Tras la pérdida de su capital, los sasánidas intentaron reorganizar sus fuerzas, pero la sucesión de líderes efímeros y las luchas internas debilitaban cada intento. Cada decisión tomada desde el trono estaba cargada de urgencia, pero carecía de la visión estratégica necesaria para sostener un imperio tan vasto. Mientras tanto, los árabes musulmanes avanzaban con una claridad sorprendente, no solo buscaban conquista, sino la expansión de una nueva visión del mundo. Su cohesión social y espiritual les daba una ventaja que los ejércitos persas, fragmentados y cansados, no podían igualar. La batalla de Nahávand, apenas unos años después, se convirtió en la prueba final de este desequilibrio de fuerzas. A pesar de contar con una tradición militar impresionante, los persas fueron superados por un ejército motivado por ideales, disciplina y una estrategia que combinaba movilidad, sorpresa y adaptación constante. Con cada derrota, la confianza del pueblo y de los gobernantes en la supervivencia del imperio se erosionaba.
Los territorios fronterizos empezaron a desconectarse del poder central y los señores locales, ante la ausencia de un liderazgo fuerte, comenzaron a actuar de manera independiente, debilitando aún más la cohesión del imperio. Pero no todo era solo guerra y política. La economía del imperio también sufría, campos abandonados, impuestos difíciles de recaudar y comercio interrumpido. Un imperio que no podía sostener su base económica estaba destinado a enfrentar un declive inevitable. Los historiadores señalan que, en estos momentos de crisis, los errores estratégicos se vuelven fatales. El liderazgo sasánida subestimó la capacidad de reorganización de los árabes y sobreestimó la resiliencia de sus propias fuerzas. Esta combinación fue letal, el adversario avanzaba mientras Persia se debatía en disputas internas. La resistencia final del imperio no fue heroica, sino trágica. Ciudades secundarias caían una tras otra, y los intentos de reconquistar territorios perdidos terminaban en derrotas que aceleraban la caída inevitable. La historia del imperio sasánida se transformaba en un recordatorio de cómo la grandeza puede desvanecerse silenciosamente cuando se descuidan los fundamentos del poder. Al final, el año 651 marcó más que una fecha de derrota militar, simbolizó el cierre de un ciclo histórico, la transición de un mundo antiguo de dinastías poderosas a un mundo en el que nuevas ideas, movimientos y religiones definían el destino de regiones enteras. La caída de Persia ofreció lecciones estratégicas que aún resuenan. La importancia de la cohesión interna, la visión a largo plazo, y la comprensión de que la verdadera fortaleza no siempre se mide en ejércitos, sino en la adaptabilidad de una sociedad frente a los cambios inevitables. Incluso en la derrota, se puede aprender, cada muro derrumbado, cada ciudad tomada, cada batalla perdida contiene dentro de sí la semilla de conocimiento sobre cómo sostener o perder un imperio. Para un estratega, la historia de Persia no es solo historia, es un manual vivo de liderazgo, resiliencia y vulnerabilidad. Y mientras el polvo de las batallas se asentaba, un nuevo mundo comenzaba a surgir del horizonte. Un mundo donde las ideas y la espiritualidad caminaban de la mano con la conquista, demostrando que la historia no se mueve solo por espadas, sino por la fuerza de creencias y visiones compartidas. Aunque el imperio sasánida había caído, su influencia cultural y administrativa no desapareció de la noche a la mañana. Las ciudades que habían sido centros de aprendizaje, comercio y arte se convirtieron en núcleos que los conquistadores árabes aprovecharon para consolidar su poder, adaptando estructuras y conocimientos a su nueva visión del mundo. El sistema administrativo persa, con sus registros, recaudación de impuestos y organización territorial, sirvió de modelo para los nuevos gobernantes. Aprender de la eficacia de un imperio que había durado siglos se convirtió en una prioridad para aquellos que deseaban construir un gobierno estable sobre territorios vastos y diversos. El arte y la arquitectura persa también dejaron huella. Los palacios, los jardines y los relieves que decoraban templos y fortalezas inspiraron a nuevas generaciones, fusionando estética y simbolismo en ciudades árabes que buscaban proyectar poder y grandeza de manera tangible. La lengua persa, además, no desapareció. Su literatura y poesía influyeron en la corte y la cultura de los califatos, transmitiendo no solo historias y leyendas, sino también una visión del mundo donde la filosofía, la espiritualidad y la reflexión sobre el poder tenían un lugar central. Incluso en la religión, ciertos elementos persas se integraron en las prácticas emergentes, desde conceptos éticos hasta estructuras rituales, mostrando que aunque un imperio pueda caer, sus ideas pueden sobrevivir y moldear nuevas civilizaciones de manera sutil pero profunda. El legado militar persa tampoco fue olvidado. Estrategias, tácticas defensivas y la comprensión del terreno se incorporaron a los ejércitos árabes, creando un aprendizaje práctico. La victoria no dependía únicamente de la fuerza bruta, sino de la planificación, la logística y la adaptabilidad. Ctesifonte y otras ciudades que habían sido centros de resistencia se convirtieron en símbolos de la persistencia de una identidad, recordando que aunque el gobierno central desaparezca, la cultura y la memoria histórica pueden sobrevivir a través de las generaciones. A medida que los califatos expandían su territorio, los antiguos conocimientos persas sobre irrigación, agricultura y comercio continuaban beneficiando a millones, permitiendo que la vida económica y social floreciera en regiones que habían sufrido años de conflicto.
Incluso los estudios astronómicos y matemáticos persas encontraron un nuevo hogar en las ciudades árabes, donde científicos y pensadores comenzaron a fusionar tradiciones para crear un cuerpo de conocimiento que siglos después sería admirado en todo el mundo. La caída de Persia, entonces, no fue el final de su contribución al mundo, sino un punto de transición. Un paso de un imperio territorial a un imperio cultural y estratégico, cuyos principios seguirían influyendo en sociedades que ni siquiera habían nacido cuando Ctesifonte caía. Para los líderes y estrategas modernos, la lección es clara: la verdadera fuerza de un imperio o de una sociedad no reside únicamente en sus ejércitos o en su riqueza, sino en la capacidad de sus ideas y estructuras para trascender generaciones y adaptarse a nuevos contextos. Y así, mientras los árabes construían su nuevo mundo, la sombra de Persia permanecía en cada plano de ciudad, en cada pergamino estudiado, en cada palabra escrita y en cada estrategia aplicada, recordando que incluso en la derrota, la grandeza puede sobrevivir y guiar a quienes saben aprender del pasado. La influencia persa no se limitó a lo tangible. Sus ideas sobre moralidad, justicia y gobierno se infiltraron en la filosofía y la política de los nuevos estados árabes, mostrando que la verdadera fuerza de una civilización se mide también en sus principios y valores. Los poetas y filósofos persas se convirtieron en referentes para las cortes árabes, compartiendo una visión del mundo donde la introspección, la ética y la armonía social tenían tanto peso como la guerra y la conquista. Incluso la religión, aunque transformada, absorbió ciertos conceptos persas sobre el destino, la providencia y la responsabilidad individual, integrando capas de significado que enriquecieron la vida espiritual de millones. El aprendizaje y la ciencia continuaron como un hilo que unía lo antiguo y lo nuevo. Astronomía, medicina, matemáticas y geografía persa se incorporaron a las universidades y bibliotecas árabes, creando un puente de conocimiento que luego sería transmitido a Europa y Asia. La poesía persa, con su capacidad para explorar emociones, naturaleza y espiritualidad, encontró resonancia en el mundo árabe, demostrando que la belleza cultural sobrevive incluso cuando los imperios desaparecen. Incluso la estrategia militar persa se transformó. Lo que había sido un instrumento de defensa territorial se convirtió en un legado de tácticas y planificación, enseñando a futuras generaciones la importancia de anticipar, adaptarse y aprender del enemigo. En los palacios y centros de poder árabes, se pueden rastrear elementos persas en la organización administrativa, en los jardines que simbolizan armonía y orden, y en las ceremonias que combinaban poder y ritual, recordando la continuidad de la grandeza pasada. La historia de Persia nos recuerda que la caída de un imperio físico no implica la desaparición de su influencia. Sus ideas, su arte y su sabiduría pueden trascender fronteras, culturas y siglos enteros. Para quienes estudian liderazgo y estrategia, la lección es doble: cuidar la estabilidad interna mientras se enfrentan cambios externos, y valorar la cultura y la sabiduría como herramientas de poder tanto como la espada y el ejército. Incluso hoy, miles de años después, la memoria de Persia inspira a quienes buscan entender cómo las civilizaciones se levantan y caen, y cómo sus legados pueden vivir más allá de la historia oficial. En el silencio de los desiertos, entre los restos de palacios y murallas, todavía se puede sentir la fuerza de una civilización que enseñó que la verdadera grandeza no siempre se mide en conquistas, sino en la capacidad de trascender el tiempo y las circunstancias. Y así, la historia del imperio sasánida no termina con su caída, continúa en la poesía, en la filosofía, en la ciencia y en la estrategia, recordándonos que incluso la derrota puede ser el inicio de una influencia eterna, y que cada imperio, por grande que sea, deja semillas que florecen mucho después de que sus murallas hayan desaparecido. Incluso después de la caída de Ctesifonte y la desaparición del poder central sasánida, las ciudades persas no dejaron de latir con vida. Los bazares seguían llenos de comerciantes, los talleres de artesanos producían obras maestras y los jardines, símbolo de equilibrio y armonía, continuaban siendo espacios de contemplación y aprendizaje. Este pulso de vida demostraba que aunque los imperios puedan derrumbarse, la cultura y la creatividad humana siempre encuentran un camino para sobrevivir. Los nuevos gobernantes árabes no tardaron en reconocer la riqueza intelectual de Persia.
Bibliotecas completas, academias de medicina y observatorios astronómicos fueron preservados y sus conocimientos absorbidos, reinterpretados y transmitidos a nuevas generaciones. Este intercambio silencioso de saberes permitió que la civilización persa, aunque políticamente desaparecida, siguiera influyendo en el mundo durante siglos. La literatura persa, rica en poesía, filosofía y narrativa épica, encontró un nuevo hogar en los salones de los califatos. Los poetas persas, con su capacidad de combinar emoción, naturaleza y reflexión moral, inspiraron a generaciones de escritores árabes, creando un puente entre dos culturas que parecería improbable si no fuera por la grandeza de la tradición persa. Incluso la religión fue un canal de preservación de la filosofía persa. Conceptos como la justicia, el equilibrio cósmico y la responsabilidad individual, tan presentes en el pensamiento zoroastriano, se integraron de manera sutil en las nuevas corrientes espirituales y éticas, demostrando que las ideas trascienden fronteras y estructuras políticas. La arquitectura persa, con su énfasis en la simetría, la monumentalidad y la belleza de los espacios abiertos, dejó una marca indeleble en las nuevas ciudades árabes. Palacios, mezquitas y jardines adoptaron elementos de estos diseños, fusionando lo antiguo con lo nuevo y creando una estética que aún hoy se reconoce como influencia persa. En el ámbito militar, las lecciones persas se convirtieron en escuela. Estrategias defensivas, tácticas de movilidad y uso del terreno fueron estudiadas y adaptadas por los ejércitos árabes, quienes aprendieron que la fuerza bruta sin planificación y coordinación no garantiza la victoria. Cada movimiento en el campo de batalla llevaba consigo la memoria de siglos de experiencia persa en guerra. El comercio, otro pilar de la grandeza persa, también sobrevivió. Rutas que conectaban Persia con Asia, África y Europa continuaron siendo utilizadas y los mercaderes persas, adaptándose a los nuevos gobernantes, difundieron productos, ideas y conocimientos. Esta continuidad económica permitió que la prosperidad cultural y material persistiera más allá de la desaparición del imperio. El conocimiento astronómico y matemático de Persia encontró en el mundo árabe un terreno fértil para expandirse. Observatorios se construyeron sobre ruinas persas, y los cálculos de eclipses, las técnicas de navegación y los estudios sobre geometría y álgebra se difundieron por todo el mundo islámico, creando un legado que siglos después llegaría a Europa, influenciando la ciencia moderna. La educación y la filosofía también absorbieron el legado persa. Las academias y madrasas incorporaron textos de lógica, ética y metafísica persa, promoviendo un enfoque de aprendizaje que unía reflexión, experiencia y práctica, y que contribuiría a la formación de pensadores, científicos y líderes del mundo árabe medieval. Incluso la memoria colectiva del pueblo persa se convirtió en un arma silenciosa de influencia. Historias de reyes sabios, generales estratégicos y poetas visionarios continuaron siendo contadas, transmitiendo enseñanzas sobre liderazgo, prudencia y resiliencia, recordando que aunque los muros caigan, la sabiduría no puede ser destruida. Este legado se extendió también a la espiritualidad y la meditación. La visión persa sobre la conexión entre el individuo, la naturaleza y lo divino permeó prácticas que combinaban contemplación, ética y acción, y que luego serían adoptadas y adaptadas en el mundo islámico, manteniendo viva la esencia de una civilización que parecía haber desaparecido. Finalmente, la historia de Persia nos enseña que la verdadera grandeza de un imperio no se mide solo en conquistas o territorios, sino en su capacidad de influir a través del tiempo, de transmitir conocimiento y valores, y de transformar sociedades mucho después de que sus muros hayan sido derribados. Su caída fue solo el inicio de un legado eterno, que todavía inspira a quienes buscan comprender la relación entre poder, cultura y sabiduría. Incluso siglos después, la influencia persa se percibe en la forma en que los imperios posteriores entendieron el poder, no solo como control territorial, sino como capacidad de transmitir ideas, cultura y sabiduría. Cada ciudad reconstruida sobre ruinas persas, cada biblioteca y cada jardín reflejaban un puente invisible entre el pasado y el presente, recordando que la historia nunca se pierde del todo. El arte persa, con su combinación de geometría, color y simbolismo, se convirtió en un idioma visual que cruzó fronteras.
Los mosaicos, los relieves y las caligrafías inspiraron la estética de nuevas civilizaciones, enseñando que la belleza no solo embellece, sino que comunica valores, jerarquías y filosofías. A través de estos elementos, el arte dejó de ser solo decoración para convertirse en una forma de pensamiento, una manera silenciosa de transmitir orden, equilibrio y visión del mundo a quienes lo contemplaban, incluso siglos después de la caída del imperio. La herencia persa también se manifestó en la forma en que los gobernantes entendieron la administración del poder. No se trataba únicamente de gobernar territorios, sino de sostener sistemas complejos donde la justicia, la organización y la estabilidad social eran pilares fundamentales. Esta visión influyó profundamente en la construcción de estados posteriores que aprendieron que el poder duradero requiere más que fuerza, necesita estructura. En los centros de conocimiento, la influencia persa continuó expandiéndose de manera casi invisible. Textos antiguos eran traducidos, estudiados y reinterpretados, generando nuevas corrientes de pensamiento que fusionaban lo persa con lo árabe, lo antiguo con lo emergente. Así, el conocimiento no solo se preservaba, sino que evolucionaba. La idea de destino, tan presente en la mentalidad persa, también encontró eco en nuevas filosofías. La noción de que los imperios no solo caen por enemigos externos, sino por decisiones internas, se convirtió en una reflexión constante para pensadores y líderes que buscaban evitar los errores del pasado. En el ámbito social, la adaptación fue clave. El pueblo persa, lejos de desaparecer, aprendió a convivir con nuevas estructuras de poder, integrando tradiciones propias con influencias externas. Esta capacidad de adaptación se convirtió en una de las mayores fortalezas culturales, demostrando que la supervivencia no siempre implica resistencia, sino transformación. Los relatos históricos comenzaron a tomar un tono más reflexivo. Ya no se trataba solo de narrar victorias o derrotas, sino de entender los procesos que llevan a la caída o al ascenso de una civilización. Persia, en este sentido, se convirtió en un caso de estudio permanente para quienes buscaban comprender el ciclo del poder. Incluso en la vida cotidiana, las costumbres persas continuaron influyendo. Desde la organización familiar hasta las celebraciones, desde la gastronomía hasta la forma de comerciar, muchos aspectos de la vida diaria conservaron una esencia que conectaba directamente con el pasado imperial. La espiritualidad persa, rica en simbolismo y profundidad, siguió presente en prácticas que buscaban equilibrio interior y comprensión del universo. Esta dimensión más íntima del legado persa fue quizás una de las más duraderas, porque no dependía de estructuras políticas, sino de la experiencia individual. A medida que pasaban las generaciones, Persia dejó de ser vista únicamente como un imperio caído y comenzó a ser entendida como una fuente de sabiduría. Sus errores enseñaban tanto como sus logros, y su historia se convertía en una guía para evitar la repetición de los mismos patrones. Los estrategas, en particular, encontraron en Persia un ejemplo claro de cómo un imperio puede colapsar no por falta de poder, sino por falta de cohesión. Esta lección trascendió el tiempo y se aplicó en contextos completamente diferentes, desde otros imperios hasta organizaciones modernas. También surgió una comprensión más profunda sobre la importancia del tiempo en la historia. Ninguna caída ocurre de un día para otro, y ningún ascenso es completamente repentino. Persia mostró que los grandes cambios son el resultado de procesos acumulativos, muchas veces invisibles hasta que ya es demasiado tarde. En la memoria colectiva, Persia se convirtió en un símbolo dual, por un lado, la grandeza de una civilización avanzada. Por otro, la fragilidad de cualquier sistema que pierde su equilibrio interno. Esta dualidad la hizo aún más relevante como referencia histórica. Las generaciones futuras no solo heredaron relatos, sino también una forma de interpretar el mundo. Entendieron que el poder sin sabiduría es efímero, y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Y así, Persia continuó viva, no en sus fronteras ni en sus ejércitos, sino en la mente de quienes estudiaban su historia, en la inspiración de quienes construían nuevas civilizaciones y en la conciencia de que todo imperio, por eterno que parezca, está sujeto al cambio. Con el paso de los siglos, esta influencia se fue expandiendo aún más allá de lo que sus propios habitantes habrían imaginado.
Las rutas comerciales llevaron no solo mercancías, sino ideas, estilos artísticos y formas de organización que tenían su origen en la antigua Persia. En regiones lejanas, donde nunca había llegado un ejército sasánida, se podían encontrar rastros de su legado en la arquitectura, en los sistemas administrativos y en la manera de concebir el poder. Esto demuestra que la influencia más duradera no siempre es la que se impone por la fuerza, sino la que se transmite a través del tiempo. La historia de Persia también comenzó a ser reinterpretada por distintas culturas, cada una viendo en ella algo diferente. Algunos la admiraban por su grandeza, otros la analizaban como advertencia, y otros la utilizaban como fuente de inspiración para construir sus propios sistemas. En el ámbito filosófico, surgieron nuevas preguntas: ¿puede un imperio realmente desaparecer o simplemente se transforma? ¿Dónde termina una civilización y dónde comienza su legado? Persia se convirtió en el ejemplo perfecto para explorar estas ideas. Los sabios y pensadores encontraron en su historia una profundidad única. No era solo una narrativa de ascenso y caída, sino una red compleja de decisiones, circunstancias y transformaciones que mostraban la naturaleza dinámica del poder. Incluso hoy, cuando se estudian estrategias de liderazgo o ciclos históricos, Persia sigue apareciendo como un referente. No por nostalgia, sino por la claridad con la que su historia expone verdades universales sobre el poder, la ambición y la fragilidad humana. En la cultura moderna, muchas de estas influencias han sido tan integradas que pasan desapercibidas. Sin embargo, siguen ahí, formando parte de sistemas, ideas y estructuras que tienen raíces mucho más antiguas de lo que solemos imaginar. La enseñanza final que deja Persia es silenciosa pero poderosa: nada verdaderamente valioso se pierde por completo. Puede cambiar de forma, puede adaptarse, puede ocultarse por un tiempo, pero siempre encuentra la manera de reaparecer. Y quizás esa sea la verdadera definición de grandeza, no la capacidad de dominar un territorio durante siglos, sino la capacidad de influir en el mundo mucho después de haber desaparecido como imperio. Porque al final, mientras las murallas caen y los nombres de los reyes se desvanecen, las ideas permanecen, y son esas ideas las que, en última instancia, continúan escribiendo la historia.